tipo de programas disfrutas más en la televisión española? Entretenimiento, concursos o cosas de estas. Los culturales. Pues a mí me gustan los programas de entretenimiento, pues por ejemplo MasterChef, es decir, programas que pueden ser para todos los públicos y de entretenimiento. Suele ser tipo El Hormiguero, de entrevistas pero con algo de humor o algo que tenga... Pues actualmente en la televisión pública solamente veo Pasapalabra y las noticias. ¿Cómo crees que ha cambiado la televisión española en los últimos años? Bueno, pues ha cambiado porque ahora hay más libertad en la televisión. No creo que ha mejorado muchísimo, creo que debía de ser más abierta y más democrática. Pues yo creo que mucho, pues que hay programas mucho más modernos que antes y además como más espaciados para todos los públicos, para público joven, que antes solo era para mayores, o sea que yo creo que se ha modernizado bastante. Creo que se ha quedado un poco estancada. Pues yo creo que ha ido a peor por el tema de las plataformas, se invierte cada vez menos recursos, la televisión pública, por ejemplo, creo que no invierte el dinero suficiente, que no le dedica los fondos suficientes a cultura. ¿Qué opinas sobre la calidad de las producciones españolas en comparación con otras producciones internacionales? Es que las internacionales no las conozco, entonces las españolas, bueno, la calidad, pues hay algunas que son muy buenas, otras son malísimas. Las que conozco las considero buenas. Me quedo con las americanas, o sea, si tengo que elegir, por ejemplo, una serie, yo creo que las estadounidenses son mejores que las españolas. Creo que están buscando mejorar, pero que aún les queda un camino. Con respecto a las series, creo que sí se ha invertido bastante dinero y considero que ahora se hacen series de gran calidad y que al final son conocidas a nivel mundial. ¿Sientes que la televisión española refleja adecuadamente la realidad y diversidad del país? Sí. Sí. No lo creo. Creo que debería de ser más abierta y más pluralista. Pues yo creo que bastante bien, sí, yo creo que bastante bien, aunque es un medio que yo creo que tiene más audiencia de público mayor y que la gente joven tira más de redes sociales, pero yo creo que hay también programas pues para jóvenes. Considero que sí, porque al final lo que ve la gente es lo que se proyecta, entonces creo que sí. ¿Qué piensas sobre el papel de la televisión pública en España frente a las cadenas privadas? Yo creo que es importante. Yo creo que tener un medio de comunicación público es importante para no estar tan condicionados por temas de financiación, de publicidad. Es decir, yo creo que es bueno que haya una televisión pública, sí. La privada tiene menos poder adquisitivo que la pública, claro. Creo que está coartada. Veo más libertad en las cadenas públicas, digo las cadenas privadas, perdón. Creo que hacen un buen trabajo, pero lo tienen difícil. Considero, como ya he dicho antes, que no se invierten los suficientes recursos, pues yo no sé si es por un tema de beneficios o por un tema económico, pero creo que cada vez va peor la televisión, las cadenas en abierto. ¿Cómo ves la evolución de la televisión en relación con el auge de las plataformas de streaming y el contenido digital? A ver, yo creo que el futuro es lo digital, es decir, yo creo que la televisión tiene que modernizarse mucho porque si no terminaremos todos viendo contenidos en redes. No las puedo considerar mucho porque prácticamente el tema del streaming lo desconozco. Pues bastante bueno. Creo que poco a poco la tele, lo que es pública, irá muriendo y al final se va a quedar el streaming. Considero que la televisión en abierto va a terminar desapareciendo, puesto que al final muchos menos telespectadores ven los canales. Ahora todo el mundo tiene plataformas y yo creo que es eso el futuro. ¿Hay algún programa o serie que creas que ha tenido un gran impacto en la sociedad española y por qué? Cuéntame cómo pasó, porque cuenta la historia de España y una cosa muy importante de nuestra cultura es que para mirar al futuro tenemos que saber mirar a nuestro pasado. No, porque en la televisión suelo ver simplemente algunas noticias y más bien programas deportivos. Entonces, en cuanto a determinados programas,
Quizás el único que sea así más que resalte por encima de los demás pueda ser El hormiguero. Bueno, pues mira, yo creo que, por ejemplo, Cuéntame, que ya no lo echan, es la serie que ha tenido mucho impacto en los últimos años en la población. Yo creo que Masterchef pues también ha tenido mucha audiencia. Creo que sí, creo que la serie de La Casa de Papel al final ha sido mundialmente conocida. La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre ahora mismo es un reclamo, la gente va a visitarlo y considero que esa es una serie actual que sí que ha tenido impacto a nivel mundial. ¿Qué cambios te gustaría ver en la televisión española en el futuro? Que contase más con la opinión de todo el mundo, o sea, que pudiéramos, por ejemplo, votar qué tipo de programación queremos o elegir más los contenidos. Yo creo que eso es importante, hacer un sondeo y tener más en cuenta los contenidos. Pues de momento ninguno, porque para mí está bien. O sea, hay libertad, dicen lo que quieren. Pues que fuese más diversa y que tuviese más libertad en cuanto a la forma de actuar y dar las noticias. Se centran mucho en la prensa rosa y deberían a lo mejor centrarse en cosas más para gente de 18 o 20 años para que tuviesen una estabilidad o programas culturales para que supiesen qué hacer con su vida, más que nada. Me gustaría que se dedicase menos tiempo y menos contenido a programas que no aportan nada, que al final lo que hacen pues, es un poco idiotizar a la sociedad, que es un poco también lo que la gente busca, y que se favoreciese un poco más programas culturales, programas de sociedad, programas pues, más acordes a un nivel educativo un poquito más alto. ¿Cuánto tiempo dedicas a ver televisión comparada con otras formas de entretenimiento? Pues puede ser aproximadamente como una hora y media al día. Muy poco, muy poco. Veo poco televisión. Bueno, yo tengo que decir que veo poca televisión. Veré una hora de televisión, no creo que más, hora y media, y normalmente dedico más tiempo a otro tipo de ocio. Una hora y media, 2 horas a lo mejor. Más o menos una hora al día. ¿Crees que la televisión española ofrece suficiente contenido cultural y educativo? Yo creo que sí, lo que pasa es que creo que está como en cadenas muy concretas, ¿no? Por ejemplo, la 2, sabemos que vamos a tener contenido cultural casi todo el día. Yo creo que sería bueno diversificarlo por más cadenas, o sea, que para ver un documental no tengas que ver solo la 2, sino que también lo puedas ver en cadenas privadas y en más franjas horarias. No, creo que no. Lo poco que conozco, pero creo que no. Ha bajado un poquito. Yo creo que ahora menos que antiguamente. No hay un programa cultural bueno, no. Cultural sí, educativo no. Considero que según el canal hay canales que sí, pero en general yo creo que no, pero también es un tema que la sociedad no reclama ese tipo de contenido. ¿Qué papel crees que debería tener la televisión en la promoción de la cultura y las tradiciones españolas? Yo creo que es importante. Y de hecho la televisión pública hace una apuesta por eso, ¿no? Hay programas de reportajes que se hacen en el mundo rural y yo creo que esto es importante, ¿no? Pues debería de tener un papel mucho más importante del que está desarrollando actualmente. Hay ciertas culturas que se deberían eliminar y a lo mejor la televisión podrían apoyar o crear otras culturas, o sea, crear otras tradiciones. A lo mejor se debería centrar en eso. Considero que debería ser muchísimo más alto porque al final es un medio público, es un medio gratuito al que todo el mundo tiene acceso y creo que se debería promover un poco más el aumentar la cultura en la sociedad, igual que el resto en teatro, música, igual que el resto de artes.